El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El Especialista Responde, el programa que hacemos junto a usted. Así que desde ya los invitamos a interactuar con nosotros a través del hashtag El Especialista Responde. Hoy estaremos hablando de la epilepsia, porque cada 26 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Púrpura, una fecha que busca crear conciencia sobre lo importante de diagnosticar a tiempo esta patología y educar sobre ella. Se estima que a nivel mundial existen cerca de 50 millones de personas que padecen de epilepsia, y para profundizar de este tema nos acompaña hoy el doctor Manuel Campos, jefe de neurología de la Clínica Las Condes. Muy bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Te lo agradezco en nombre de todos los pacientes que tienen algún tipo de epilepsia y sus familiares para que podamos aprender algo más del problema. Claro. Partamos por lo básico. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia en sí no es una enfermedad. De hecho, no deberíamos hablar de la epilepsia, deberíamos hablar de las epilepsias. Los pacientes lo que tienen son crisis epilépticas, vale decir, estas son descargas eléctricas cerebrales anormales, espontáneas, no porque meto los dedos al enchufe, que tiene el paciente. Pero la causa de estas descargas eléctricas cerebrales anormales que se repiten en el tiempo son múltiples. Tú o yo podemos nunca tener una crisis y ahora tener una crisis y tener lamentablemente un quiste, un tumor, una lesión en el cerebro. Por lo tanto, el pronóstico y el tratamiento de las crisis epilépticas depende de cuál es la causa. Claro. Por eso es que en todo paciente que nosotros recibimos que tiene crisis epiléptica, lo estudiamos a revés y al derecho, porque a qué le interesa saber, ¿me voy a mejorar o no me voy a mejorar? ¿Tengo que tomar medicamentos toda la vida? ¿Tengo que operarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando un paciente llega a nosotros, lo primero es que el paciente no puede ir solo. Siempre tiene que ir acompañado de un testigo en las crisis, porque si yo tengo una crisis ahora delante tuyo, puedo no ser testigo de mi crisis. Entonces tengo que ir con alguien que la haya visto para que me diga, esto pasó. Y ahora que todo el mundo tiene celular y puede filmar, le decimos a los familiares que filmen la crisis para que nosotros veamos qué le ocurre al paciente, porque hay múltiples tipos de crisis. Nosotros dividimos las crisis en dos tipos. En las primariamente generalizadas, cuando todo el cerebro descarga al unísono en forma normal, de lo cual lo que la gente más conoce son las convulsiones o crisis tónico-clónica generalizada. Se muestra en la cámara una paciente, un sonido gutural, unos movimientos sincrónicos, y la gente cree que eso es epilepsia solamente. Ese es el 23% solamente de todas las crisis. Las más frecuentes, curiosamente, son las focales, que tú tienes un lugar en el cerebro donde parte la crisis y lo que tú sientes o lo que uno ve que le ocurre al paciente depende en qué lugar del cerebro parte la crisis y cómo se propaga esa crisis por el cerebro. Por ejemplo, si yo estoy hablando con usted y tengo una clonía del lado derecho de mi cara, como todo es cruzado, yo sé inmediatamente que partió en el lado izquierdo. Claro. Y sé que partió justo en la zona de la cara o en una zona muda del cerebro, y al pasar por la cara tengo la contracción. Y la crisis puede quedar ahí, como puede seguir que mi cabeza se vaya para el lado, mi brazo, yo gire el tronco y quedarse ahí, como puede terminar en una generalización secundaria. Entonces a nosotros no nos interesa cómo termina, nos interesa cómo comienza, por eso te marca el epicentro, donde está el foco de la epilepsia. Claro. Doctor, ¿todas las personas, estas personas nacen con epilepsia o pueden desarrollar una crisis a partir de qué? Excelente pregunta. De las epilepsias propiamente tales, la prevalencia, el número de casos nuevos de epilepsia es alto en los primeros 2 años de vida. De ahí va disminuyendo. Y en gente joven, digamos, entre los 30 a 50 años, el riesgo de tener epilepsia es bajísimo. Y después de los 60 años empieza a aumentar en forma exponencial. De hecho, nosotros a los 80 años tenemos el doble de riesgo de tener crisis epilépticas comparado a cuando nosotros nacimos. ¿Por qué? Porque el cerebro va envejeciendo, se va achicando, hay accidentes vasculares o cicatrices cerebrales que van pasando con la edad, así como nos salen canas, arrugas, el cerebro también se va envejeciendo y te puede hacer cortocircuito, y la epilepsia es más frecuente en el adulto mayor que en el niño. En países que hay pocos niños, pocos ancianos, se ve más en niños, pero en este país que está envejeciendo, nosotros cada día vemos más epilepsia en adultos mayores. ¿Y habrá algún tipo de factor hereditario o es más...? Muy buena pregunta. La gente tiende a pensar que todas las epilepsias son hereditarias o genéticas. Hay películas antiguas, los años 30 o 40, que dicen, ese no es tu padre porque tu padre tenía epilepsia y tú no tienes epilepsia, así que ese no es tu padre. Mentira. De todas las epilepsias que sean genéticas, hereditarias y que tú las vayas a heredar sí o sí, se calcula que el porcentaje es de un 4 a 5%, bajo. Pero la prevalencia de epilepsia en el país, en Chile, es del 1%. Por lo tanto, si tenemos 19 o 20 millones de habitantes, tenemos entre 190.000 a 200.000 personas que tienen en este minuto epilepsia. El número de casos nuevos son 500 niños
por millón de habitantes año. Si tú multiplicas 500 por 20, tenemos, ¿no es cierto?, 10.000 niñitos con epilepsia todos los años recién diagnosticados. La buena noticia es que el 70%, o sea, 7 de 10, cuando su cerebro madure, ya sean más grandes, no van a tener más crisis ni van a tomar fármaco antiepiléptico. La mala noticia es que entre el 30 y 25% de los niños lamentablemente van a seguir teniendo crisis. ¿Y cuál es la edad más natural en la que desarrollan esta epilepsia? Las epilepsias, ¿no es cierto? Como te decía, la mayor prevalencia es entre los 2 primeros años de vida. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay epilepsia y epilepsia. Es muy diferente que un niño tenga una epilepsia con un desarrollo neurológico totalmente normal, que tenga una resonancia normal y el electro tenga una alteración que es totalmente benigna, que tiene un pronóstico excelente. Diferente es el caso del niño que lamentablemente tiene una lesión cerebral, imagínate una asfixia posparto, o que tuvo, ni Dios lo quiere, una meningitis, una encefalitis, y que deja al cerebro con cicatrices en ambos hemisferios, y que el niño no solamente tiene epilepsia, sino que puede tener otras alteraciones conductuales, cognitivas, etc. Por eso es que te digo yo que lo más importante cuando un paciente tiene crisis o lleva a su hijo, no puede decir, mi hijo tiene epilepsia. Tenemos que ver qué tipo de crisis tiene, qué tipo de síndrome epiléptico tiene, porque el pronóstico y tratamiento depende de la causa de la epilepsia. Justamente. Hablemos, doctor, también hemos preparado un material gráfico sobre los factores precipitantes de las crisis de epilepsia. Vemos que el olvido de los medicamentos para los que son farmacodependientes, el sueño, el alcohol y el ciclo menstrual y la exposición a estas luces estroboscópicas. ¿Cómo afecta cada uno de ellos en el desarrollo de una de estas crisis en las personas que Esto es súper importante, sobre todo para todos los pacientes que tienen un familiar o ellos tienen crisis. Porque si una persona hipertensa le parece un plato de comida, no puede echarle sal antes de comerlo. Entonces uno tiene que hacer cosas como uno, como paciente, para cuidarse y no tener crisis. Lo primero es los fármacos. La primera causa para que un paciente que tiene una epilepsia controlada tenga crisis es que no está tomando el fármaco en las dosis y los horarios indicados. Y este es un problema muy grave, sobre todo los adolescentes, la gente joven que uno se cree dueño del mundo. Y entonces toma o no toma el medicamento. La primera causa es el olvidarse o no querer tomar los medicamentos. ¿Y una persona que toma siempre su farmacología ya no debería presentar cuadros de crisis? También otra pregunta muy buena, porque esto es importantísimo. Sea usted que vaya a un doctor acá en Chile, que todos tienen una excelente formación en Chile, gracias a Dios, y va por usted por epilepsia y le dan el mejor fármaco antiepiléptico para su tipo de crisis, la posibilidad que un paciente esté totalmente libre de crisis tomando un fármaco en las dosis máximas es de aproximadamente un 46%. Si usted toma un segundo fármaco, gana un 12% adicional, pero ya cuando toma un tercer fármaco, solo gana un 4% adicional. Estemos en Chile, en Europa, en Norteamérica, lamentablemente, un tercio de los adultos sigue teniendo crisis, a lo menos una al año, tome lo que tome, las dosis que tome. Y no es culpa de usted como paciente, no es culpa del médico ni del medicamento, sino que es así, lamentablemente, y eso es lo que se llama epilepsia refractaria, refractaria a fármacos. Pero nosotros tenemos un plan GES, que es muy, muy bueno, tanto en niños como en adultos, que es una cosa, un privilegio en Latinoamérica, que si usted tiene una epilepsia que responde bien a medicamentos, tenemos las mejores moléculas puestas en la canasta GES, tanto para niños como para adultos. Lo que no está en la canasta es la epilepsia refractaria, vale decir que usted siga teniendo crisis pese a los fármacos, ¿no es cierto?, que están en la canasta del GES. El segundo tema, el sueño. La privación de sueño llama a las crisis. No se trata que si usted tiene una fiesta y que se haga dormir a las 2, 3, 4 de la mañana, al día siguiente duerme hasta las 3 de la tarde. Tiene que ahorrar sueño antes, tiene que dormir una siesta antes de que tenga el trasnoche. Me bastan 20 o 30 minutos. De hecho, cuando nosotros pedimos electroencefalograma, una de las cosas que hacemos para que el electro tenga mayor posibilidad de que salga alterado es hacerlo con privación de sueño, ya sea parcial o total. Por lo tanto, el no dormir llama a las crisis. El alcohol, ideal no tomar. Y si van a tomar o una cerveza o un vaso de vino, pero no quiero un aperitivo, vino y bajativo, porque el alcohol induce crisis. Las luces estroboscópicas. Hay pacientes que tienen cierta sensibilidad a la luz
y tienen crisis. Fue muy conocido hace años atrás en Japón que dieron, ¿no es cierto?, un monito animado, un cartoon, Claro. y con las luces todos los niñitos en Japón con epilepsia fotosensible tuvieron crisis. No todos tienen todos epilepsia presentan. fotosensible, algunos. Pero esto es muy importante para los videojuegos. Resulta que acá en Chile no hay ley que te proteja, sin embargo en Estados Unidos sí. Y muchos dicen en el lado risk of seizures. Seizures es una palabra en inglés, significa crisis epiléptica, que mal se traduce como convulsión. Claro. Entonces hay algunos videojuegos que te pueden producir crisis y traen esa advertencia en el lado. Y muchas películas. Si tú fueron a ver Los Increíbles 2 en Disney, antes de partir la película decía, si usted tiene fotosensibilidad, salga del cine, porque determinada frecuencia lumínica o intensidad de luz puede producir en algunos pacientes crisis. El ciclo menstrual es variable. Hay gente que durante el ciclo menstrual aumentan o disminuyen las crisis. No es una cosa pareja. Lo que me gustaría agregar, aparte de estas 5 cosas que están acá, es la fiebre. La fiebre induce crisis. Entonces, un paciente que tiene una epilepsia controlada y está con un cuadro febril puede tener crisis. Ojo que las crisis febriles en los niños no son epilepsia. Si tú tienes un bebé que tiene una alza térmica y tiene una crisis, es por el aumento de temperatura que es altamente epileptógeno en un cerebro inmaduro. Diferente si esa crisis es larga o es focalizada de un lado, que eso sí es peligroso. Pero hay que evitar la fiebre en todo paciente que tiene epilepsia y está en tratamiento. Evitar los ambientes cerrados con falta de oxígeno, la hipoxia. Evitar la depresión, la angustia y la ansiedad, porque los neurotransmisores que se alteran en la epilepsia son los mismos que se alteran en la depresión. Entonces, la depresión llama a la epilepsia. Hay un estudio en Inglaterra y otro en Estados Unidos que demostró que si tú nunca has tenido epilepsia y partes ahora con una depresión importante, tu riesgo de tener una primera crisis epiléptica aumenta 3 a 6 veces. O sea, enorme. Enorme. Y al revés, peor todavía. Doctora, hablemos también de los tratamientos, porque me imagino que es importante, bueno, ¿por qué es tan importante tratar la epilepsia o las crisis de epilepsia? Una persona que tiene epilepsia, imagínate, yo en este minuto acá en el estudio, tengo una crisis epiléptica y me viene súbitamente, sin aviso, sin nada. Entonces, yo ando con miedo de tener una crisis. Si soy un niño chico, mis papás, mi mamá me andan cuidando, pegados al lado mío, para que no tenga la crisis. Entonces, los pacientes que tienen crisis, primero que nada, sobre todo los niños, están sobreprotegidos por el grupo familiar. Nuestra meta en epilepsia es primero 0 crisis. O sea, ojalá dejemos al paciente 0 crisis. Claro. Pero además regalarle la mejor calidad de vida. Yo no saco nada tratándote a ti. Si eres mi hija y quedas sin crisis, te estoy sobreprotegiendo todo el día, no te dejo vivir, no te dejo hacer nada. Por entonces, la calidad de vida de los pacientes es súper importante y ayudarlos a que tengan la máxima autonomía posible. Esa es la meta del tratamiento. Existen tratamientos con fármacos y también hay unos que pueden optar a cirugía. Si podría explicarnos más o menos. Los fármacos antiepilépticos son la primera línea del tratamiento para una persona que tiene epilepsia. Los fármacos varían dependiendo si tú tienes una crisis primariamente generalizada o tienes crisis focales. Los fármacos para uno o para otro son diferentes. Pero las guías clínicas europeas o la Cochrane en Inglaterra tienen la misma canasta de fármacos que tenemos nosotros en Chile para los pacientes. Por ejemplo, en crisis focales, carbamazepina de liberación prolongada, levetiracetam, lamotrigina, y crisis primariamente generalizada, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina. El problema es, ¿no es cierto?, que lamentablemente no todos pueden quedar libres con los fármacos antiepilépticos. Eso mismo, ¿hay gente que se puede recuperar? ¿Es solo un periodo en el que tomen fármacos o es un tratamiento para toda la vida? Como te decía, los niños, el 67% de adultos no van a tener más crisis y no van a necesitar más fármacos. Al revés, los adultos, el 64% tiene que tomar fármacos para toda su vida, porque los medicamentos no son antiepilépticos. Tú dices, hay fármacos antiepilépticos, pero no son antiepilépticos. Los fármacos lo que hacen es estabilizar las neuronas para que el paciente no tenga crisis, pero no te cure la epilepsia. Claro. Entonces los fármacos realmente son anticrisis. Desde hace 2 años, todas las publicaciones internacionales de epilepsia, o lo que tú ves en congresos en los países desarrollados, hablan de fármacos anticrisis y no antiepilépticos. Es como la tos. Si tú me vienes a ver porque tienes tos y tú un antitusígeno, te puedo disminuir hasta quitar la tos, porque te estoy tratando la causa que te produjo la tos. Y la cirugía es un tema súper importante.
Yo tuve la oportunidad de trabajar 5 años en Alemania en el centro más grande de epilepsia, me especialicé en cirugía de la epilepsia. Y entonces nosotros, la cirugía de la epilepsia es la primera indicación cuando el paciente tiene una epilepsia focal, o sea, un puro tipo de crisis en un foco. Esa epilepsia, el cuadro clínico que tiene, coincide con el foco eléctrico en el electroencefalograma y en la resonancia magnética del cerebro aparece una lesión ahí. Es tanto esto, fíjate tú, Melissa, que nuestro actual presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que nosotros en la Liga Chilena contra la Epilepsia acá somos su representante en parte, justo con la Sociedad de Epileptología de Chile, dice que si tú partes con epilepsia hoy día, te hacemos una resonancia y ni Dios lo quiera, tienes una lesión estructural, tienes que operarte al tiro, inmediatamente, sobre todo si la lesión es circunscrita, está lejos de tejido importante, porque primero tienes más de un 80% posibilidad de quedar sin crisis y posteriormente sin fármacos. Entonces tú ganas muy doble. buenos resultados, claro. Sin lesión, sin fármaco, y eso es una... En lo personal, yo tengo 1000 pacientes aproximadamente operados de epilepsia y de nuestros pacientes, el 75% están totalmente libres de crisis. Y eso Doctor, es lo más lindo. Vamos a ir a una pausa comercial y ya supuesto. volvemos a hablar más sobre las epilepsias, este problema que afecta cerca del 1% de la población en Chile. Y ya estamos de vuelta aquí en El Especialista Responde, hoy día que estamos hablando de epilepsia. Y estábamos con el doctor Manuel Campos, jefe de neurología de la Clínica Las Condes. Doctor, nos falta tocar el tema de qué hacer frente a una persona que está teniendo una crisis de epilepsia. Sí, jefe del Centro de Epilepsia y de Neurocirugía. Pero bueno, lo mismo. Mis amigos en neurología son grandes amigos. Mira, cuando una persona tiene crisis hay que romper mitos. La gente dice, coloquémosle algo en la boca, por ningún motivo. Porque si un paciente tiene una convulsión y está teniendo movimientos tónico-clónicos generalizados, él abre y cierra la boca en forma muy fuerte y no coordinada y no consciente. Por lo tanto, si tú vas a colocar un pañuelo, lo puedes ahogar y se puede tragar el pañuelo y puede fallecer el paciente de eso. Si le colocas los dedos, te puede morder y cortarte un dedo. Si le colocas un lápiz, lo puede quebrar e incluso dañarse el paladar. Lo que uno tiene que hacer, si yo tengo una crisis ahora, tú tienes que acercarte, tomarme mi cabeza, evitar que esta se golpee contra el suelo y colocarla de lado. Normalmente las crisis son autolimitadas y duran menos de 5 minutos. Si una crisis dura más de 5 minutos o tú tienes más de 2 crisis en 15 minutos, volando a la urgencia porque hay riesgo que haga un estatus epiléptico, crisis que no paran y eso tiene una mortalidad de un 20 a un 30%. Una vez que pasó la crisis y el paciente terminó su crisis, hay que mantener la calma. No hay que darle agua, no hay que darle nada. El paciente puede quedar muy adolorido porque las contracciones son involuntarias, se sienten como si hubieran corrido la maratón. Si se mordió la lengua y salió un poquito de sangre y se mezcló con la saliva que no pudo deglutir, puede salir espuma con sangre, no importa, limpiarle un poquito la boca. Lo importante es que respire bien y no que quede rodeado de gente que esté alrededor. Puede haber un estado post-ictal que se llama, un estado de confusión post-crisis, que es como tuvo tanta descarga eléctrica el cerebro, el paciente queda confuso y eso puede durar segundos, minutos, es muy raro que dure muchas horas, pero en casos de crisis muy profunda, muy severa, puede durar bastante, incluso quedar el paciente con pérdida de fuerza a un lado del cuerpo, como una hemiparesia, que se recupera totalmente al cabo de horas. Doctor, tenemos preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales, así que vamos a responderle a nuestra audiencia. ¿Puede volver la epilepsia ya tratada siendo adulto? Pregunta esta persona. Es muy poco probable, muy poco probable. De todas maneras, todos nosotros los seres humanos tenemos un umbral epileptógeno. Todos los seres humanos podemos tener crisis. Si una persona tuvo crisis de niño, mi recomendación es que se cuide de trasnochar, de beber alcohol, de la depresión, de todos los factores precipitantes, porque todos tenemos un umbral epiléptico, pero desde el paciente que tuvo crisis de chico pudiera ser un poco más bajo. Pero en general, si tú suspendiste los medicamentos y ya llevas 3, 5 años sin crisis, olvídate, estás sano. Tienen las mismas posibilidades que nosotros. ¿Tenemos más preguntas? Preguntan acá, ¿existen diferentes grados de epilepsia y cómo estas se pueden reconocer? No son grados, sino que nosotros clasificamos las crisis en generalizadas y en focales. Eso es lo primero, que son los tipos de crisis. Y después las clasificamos básicamente en
las que están totalmente controladas con fármacos y las epilepsias refractarias, siendo estas últimas refractarias a medicamentos que siguen teniendo crisis pese a tomar los mejores medicamentos en las mejores dosis y donde uno tiene que estudiarlo al revés y al derecho para poder, ¿no es cierto?, operarlo. Acá en Chile hay 3 lugares que hacen excelente cirugía de la epilepsia y realmente, ¿no es cierto?, podemos acceder a medicina de primer mundo en nuestro país y a bajo costo. Vamos con la siguiente pregunta. Luisa Tapia Páez dice, ¿cómo detectar a tiempo la epilepsia? Súper importante su pregunta, sobre todo en los niños. Mírenme a mí, por favor. Hay niños chiquititos que pueden hacer esto. Esto se llama espasmos infantiles, que hacen los bracitos para adelante y los juntan. Porque las crisis en los niños chiquititos con un cerebro todavía inmaduro son diferentes a los de los adultos. Y la gente lo puede confundir con empacho, con otras cosas. Si usted tiene duda si su hijo o hija tiene algo que pueda hacer epilepsia, grábelo y vaya al neuropediatra, al neurólogo infantil con el video y si hay duda se hace un electroencefalograma. Esa es la mejor forma. Vamos a la siguiente pregunta. Preguntan acá, el padre de mi hijo sufre de epilepsia desde los 15 años, estuvo con tratamiento hasta ahora por aproximadamente 20 años. Me comentó que ya no está tomando pastillas porque el doctor le dijo que ya estaba bien y al parecer no le han dado más crisis. ¿Es esto posible? Bueno, es un poco parecido a lo que hablábamos antes. En general, es curioso, pero los niños, cuando pasan a la adolescencia y madura el cerebro, se mejoran de epilepsia. Y al revés, hay epilepsias que aparecen cuando uno es adolescente por problemas de neurotransmisores, sustancias químicas cerebrales, como una epilepsia que se llama la epilepsia mioclónica infantil, que son unos saltitos así clónicos proximales de los hombros que dan en la mañana y que se llama mioclónica juvenil porque suele partir en los jóvenes, pero lo bueno es que el 90% se mejora con tratamiento médico. Doctor, y ahora que estamos en medio de esta pandemia, hablemos de la incidencia que ha tenido el coronavirus en los pacientes epilépticos y también si alguien le da coronavirus, ¿puede desarrollar epilepsia? Es una pregunta súper atingente al momento que estamos viviendo y tenemos 2 vertientes. La primera, los pacientes que tienen epilepsia. Frente a eso, lo primero es que tienen todos que vacunarse en el momento que les corresponda. En el MinSal, solo la epilepsia refractaria tiene que vacunarse antes. Si usted se va a vacunar y tiene epilepsia, diga si ha tenido alguna reacción adversa a las vacunas antes y qué medicamento está tomando. El único problema es si usted llega a hacer fiebre, ¿no es cierto?, por la vacuna, que como la fiebre es un factor que desencadena crisis, tú podrías tener una crisis, pero la Liga Internacional contra la Epilepsia y la Liga Chilena contra la Epilepsia lo han visto muy poco. Es más una cosa que podría ocurrir, pero no es tan frecuente. Por lo tanto, tener epilepsia, no hay que estigmatizar a las personas con epilepsia y se vacunan cuando les corresponda y tienen prácticamente el mismo riesgo que cualquier persona. Diferente es lo otro. Una persona que tiene coronavirus y que cae hospitalizada, el 36% de los hospitalizados y el 46% de los que están en UTI se dan de alta con problemas neurológicos. Y hace poco salió un paper, un artículo en una revista norteamericana, que si los pacientes se morían por el problema respiratorio o por el problema cerebral, porque el virus es altamente agresivo y produce vasculitis, inflamación de los vasos, trombosis de los vasos y los pacientes pueden tener que se le tapan vasitos chicos del cerebro, vasos grandes y tener infartos cerebrales porque se tapó una arteria, o venas que se pueden trombosar, infartos venosos, o incluso, ¿no es cierto?, reacciones inflamatorias exacerbadas con edema cerebral muy importante, y cuando salen de la UTI, con estas cicatrices cerebrales pueden tener crisis. Pero no solamente crisis, pueden tener hemiparesia, pérdida de fuerza, hemipléjica, problemas conductuales, cognitivos, etc. Entonces ahí la recomendación sería más que nada visitar a un neurólogo para descartar algún tipo de epilepsia. Si usted se va de alta y ha tenido problemas neurológicos durante la hospitalización, necesitamos una resonancia y ir a un neurólogo para ver esto, porque si quedan cicatrices pudiera haber riesgo de desarrollar epilepsia posteriormente. Muchas gracias, doctor. Nosotros de esta forma vamos a ir terminando nuestro programa. Le damos muchas gracias antes, eso sí, a nuestro invitado, el doctor Manuel Campos de la Clínica Las Condes. Y antes de terminar, nosotros los invitamos a nuestro sitio web 24horas.cl, donde el equipo de 24 Datas realizó un completo informe con datos de esta enfermedad en nuestro país, que como ya mencionábamos, afecta a cerca al 1% de la población. Todos los detalles entonces en 24horas.cl. Y de esta forma nosotros despedimos El Especialista Responde, pero nos volvemos a conectar la próxima semana.
El especialista responde.